Bueno, hermanos, estamos aquí terminada la escuela sabática, en este culto que se llama Del tercer al cuarto ángel. Comenzaremos con una oración. Amadísimo Padre Celestial que moras en el alto cielo, bendito y glorificado sea tu nombre hoy y eternamente. Te damos gracias por la ocasión que nos das de reunirnos y estar en comunión los unos con los otros, pero especialmente contigo. Gracias siempre por el Evangelio en Jesucristo, por el don maravilloso del Espíritu Santo y por cada ángel que ministra en nuestro favor. Te pedimos que tú nos confirmes hoy en este día, que por sobre todo nos enamores más de Cristo, que nos unas más a Él y que todas las palabras tengan ese efecto y sirvan a esa causa. Te pedimos el don maravilloso de tu Santo Espíritu para que se haga tu voluntad y que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Que solo la verdad sea lo que aquí se hable y que cualquier error humano que pueda haber, tú también lo vayas corrigiendo y poniendo cada cosa en su lugar. Quédate todo este sábado, Señor, junto a nosotros, porque sin ti no somos nada. Perdónanos todos los pecados y danos un arrepentimiento sincero y de corazón y trae verdadera conversión a nuestras almas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, últimamente estamos viendo aquí de este ministerio cada sábado cosas nuevas, maravillosas que nos presenta Ángel, que nos presenta Josep, que nos presenta Luis, Víctor, Fanny también, respecto al Apocalipsis, al matrimonio y a tantas otras cosas. Pues este no va a ser el caso. Vamos a hacer un poco de historia. El título de este sermón, de este culto, que seguramente Dios mediante será una serie, no terminará aquí, se llama Del tercer al cuarto ángel, ¿no? Es, bueno, conocido para nosotros, los que creemos en este mensaje. Y es un concepto que, bueno, yo tengo en la mente de hace bastante tiempo, especialmente cuando me tocaba, prácticamente hubo épocas cada sábado, visitar nuevas iglesias adventistas, de hablar con la gente de ahí, y tratar de desarrollar y exponer de la mejor manera posible ese paso, esa progresión de la luz, esa obra que le tocó al tercer ángel y la obra que le toca al cuarto, de cómo se unen todos los mensajes, todos los ángeles en uno, y que es el cuarto ángel. Y ya venía con ese concepto de cómo poder hacer de la mejor manera, explicar ese paso, y a veces no solo con adventistas, también con evangélicos, con católicos, toda esa luz que en el tiempo fue progresando, pero que no siempre fue así. A veces la luz se fue enterrando, luego se redescubría y así una y otra vez. Y ese es un poco quizás el motivo de esta serie. Seguramente Dios mediante tendrá bastante historia. Iremos al versículo que será la base, y es un versículo archiconocido para todos los adventistas, que es Daniel 8:14. No cambia. Ah, está al revés. Muy bien. Esta es inexperiencia. No está encendido. Muy bien. Ahora sí. Pues ahora sí. Ya pasados estos inconvenientes, como siempre, disculpen la ignorancia. Y dice Daniel 8:14. Este es seguramente la base y el pilar fundamental de lo que es el movimiento adventista y la iglesia adventista que luego surgió de él. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo este versículo, qué quiere decir purificado, qué quiere decir el santuario, qué representan las 2300 tardes y mañanas. Pero no solo fuera, sino que una y otra vez, como en toda la historia, estas verdades se están echando por tierra, se están derrumbando dentro de la iglesia adventista por los teólogos más reconocidos. Ellen White nos dice, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario.
Daniel 8:14. Dice, estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado en aquellos días proféticos que aquellos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. Eso está en el conflicto de los siglos. Todos, bueno, recordamos, no vamos a ir en este momento a profundizar en este acontecimiento, sí daremos un repaso. La idea de este primer culto sobre este tema es más hacer un esbozo sobre las cosas que se tratarán después, si Dios quiere, y con su ayuda, y veremos de cómo nace este movimiento adventista, profetizando la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, el evento más esperado, yo digo, quizás de todos los tiempos por el pueblo de Dios. Sabemos que en la historia muchas veces se había perdido de vista la primera venida. Y obviamente el acontecimiento más glorioso, la libertad definitiva para nosotros está en esa segunda venida. Claro que si no lo aceptamos como cordero, pues tampoco lo podremos recibir como león. Dice también Ellen White en otro texto, el transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho... Ahora sí. Dice, la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Acá Ellen White nos cuenta, y ese sería quizás el propósito también aquí, de esa relación que existe entre lo que pasó en ese tiempo en el cielo, pero también en la tierra. Hemos quizás escuchado más sobre el santuario celestial. Una de las cosas que solo nosotros los adventistas creemos. Esto parece un poco increíble, y realmente lo es, algo que es tan claro en la Biblia, como desde tiempos especialmente de Moisés, aunque ya estaba prefigurado antes, se empieza a hablar de manera explícita. Pablo en Carta a los Hebreos lo deja de manera contundente, no deja lugar a dudas, de que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Pero hasta 1844, en ese tiempo, cuando se cumplía esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, no había ninguna iglesia, ningún movimiento, ningún siquiera pequeño grupo cristiano que creyera y que supiera que Jesús estaba ministrando en un santuario celestial. Ninguno. Si había quizás cierta gente que podían saberlo, pero que eran los que estaban en oposición, puede ser, no sería improbable, pero tampoco lo sé a ciencia cierta. Pero a nivel de la gente de fe, nadie sabía de estas cosas. Es muy probable que quizás por bastante tiempo, los valdenses y todos aquellos grupos lo supieran, pero sabemos que en este tiempo ya lo habían olvidado. Dice también Ellen White, esta vamos a pasar para atrás, dice, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios, mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Este es un texto, una cita, esto está en Joyas de los Testimonios, en el volumen 3, que es quizás el propósito de este culto y de esta serie, de conocer cómo el Señor ha obrado, no solo en nuestra historia personal, que es muy bueno recordarlo, sino como pueblo. ¿Cuál es la historia del pueblo de Dios? ¿Es una historia llena de victorias, llena de maravillas, o es una historia bastante triste, como pueblo? El pueblo de Dios, salvo en pequeños lapsos de tiempo, cuando quizás algún movimiento se iniciaba, ha ido de fracaso en fracaso. Y por eso Dios ha tenido que ir desechando naciones, o una nación, iglesias nominales,
salvo en cuestiones personales de gente individual, como pueblo, es muy triste la historia del pueblo de Dios. Hoy es diferente. Este ya lo leímos. Acá hay un tema muy interesante en esta cita. Una de las cuestiones que nosotros aquí en el ministerio, y también seguramente nos pasa cuando tenemos que estar cara a cara con gente, especialmente cristianos y muy en común con adventistas, es que hay una gran confusión. ¿Cuáles son las verdades establecidas por la Iglesia? ¿Hay verdades que Dios ha confirmado y que son inamovibles o no? Bueno, hay muchas citas del lenguaje que hay pilares e hitos que no pueden moverse. Pero todo absolutamente lo que se dijo en el pasado es verdad o todo es mentira. ¿Cuál es la verdad de los pioneros? Nosotros aquí se habla de los pioneros y muchas cosas son de los pioneros. Y muchos grupos y mucha gente habla de los pioneros y defienden sus doctrinas, sus predicaciones en los pioneros. ¿Todo lo que decían los pioneros estaba bien? Pues vemos que no. Y eso descalifica a todo el ministerio, digamos, profético de aquellos tiempos. Cada vez que Dios utilizaba un hombre, ese hombre no tenía error y todo lo que hacía era perfecto. Pues podemos ir al libro de Jueces y ver cómo quizás Dios levantaba un caudillo y apenas terminaba y cumplía su misión y lograba la victoria, ese caudillo podía ser capaz de sacrificar en un altar a su propia hija. Literalmente. Y más. Tenemos el caso de Gedeón también. Y uno y otro. Todas las cosas que podía decir Miller, absolutamente todas, eran verdades. No tenía error. Y así los pioneros, pues sabemos que no. Eso los descalifica para hacer como hacen otros, echarlo todo por tierra. Ahora, si sabemos esto, ¿cómo hacemos para discernir? Hay cosas que Dios se ha encargado de establecer. Hay doctrinas que son inamovibles para nosotros. Ellen White dice, no hay excusa para ninguno que tome la posición de que no hay más verdad que debe ser revelada. Y que todas nuestras exposiciones de la Escritura no tienen ningún error. El hecho de que ciertas doctrinas han sido consideradas por nuestro pueblo como verdad durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. La edad no convertirá un error en verdad y la verdad puede resistir la investigación. Ninguna doctrina perderá nada aunque se la someta a la investigación más rigurosa. Esta cita es muy contundente. Esta cita es, bueno, el título está en inglés del libro, que es Counsels to Writers and Editors, consejos a los escritores y editores, pero yo la saqué de un libro de teología que estaba leyendo. Es muy interesante porque no es la primera vez que me pasa, que leo libros de teología nuevos, de ahora, de ciertos teólogos, por algún caso, alguna cuestión, que por ahí leo alguna parte, y hay una idea, que es una verdad, que se enfatiza en gran manera. Que la luz es progresiva, que Dios sigue revelando, y que hasta el fin del tiempo Dios seguirá revelando cosas nuevas, y no podemos quedarnos en un pasado como si todo eso fuera y no hay nada más. Pero luego entran a leer y lo que dicen con una mano lo derriban con la otra. Todo el tiempo es, bueno, de esto nada podemos saber, esto no podemos saber, esto no se nos revela más en la Biblia, y esas citas son continuamente, echan por tierra la idea que exponen al principio. Este libro, bueno, no importa cuál es, pero hace esto también. Pero la cita es muy interesante. No podemos caer en pensar que todo está bien. Todo lo que dijo la Iglesia en un pasado, absolutamente todo está bien. Tampoco podemos llevar al otro extremo que se está haciendo y es derribarlo todo. Pero tenemos que usar nuestra razón, el discernimiento que Dios nos da, y unidos a Él podemos ver lo que sí y lo que no. Pero también poder saber qué cosas han sido establecidas, qué cosas son inamovibles. Veamos el texto, Daniel 8:44, que habla del santuario hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Eso nos trae ciertos recuerdos. Tardes y mañanas. De esa manera solo en la Biblia se habla con esa expresión y es en el Génesis. Acá tengo solo un versículo de lo que es toda la creación,
que dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Solo en el Génesis se habla con esta expresión, tardes y mañana. Sabemos la concepción del tiempo para los judíos, y desde el inicio, no solo para los judíos, desde el inicio el día fue establecido así, primero la tarde, después la mañana. Pero también nos puede recordar a otros sucesos. En Éxodo 29:39 dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Hay un recuerdo al santuario claramente. Estamos hablando del santuario cuando Daniel nos habla de las 2300 tardes y mañana. Pero ¿qué santuario? No vamos a entrar en más detalle, eso solo vamos a hablar un poco de esta palabra, purificado, será purificado. Es decir, ya sabemos que hay un santuario en el cielo, ahora no vamos a tratar de demostrar eso, como muchas otras cosas no intentaremos demostrar con un análisis muy detallado, cosas que ya son base para nosotros y no es la idea en este momento, sino afirmar y saber que, ¿por qué hago esto? Yo había muchas cosas que no tenía claro realmente, dudas sobre historias, sobre la historia de la Iglesia Adventista, sobre la historia de la verdad. Aquí lo que estamos viendo es el progreso de la verdad de todos los tiempos. Pero dando inicio en un momento totalmente que ha cambiado la historia. En 1844, no solo ha cambiado la historia del pueblo de Dios, sino que el mundo ha cambiado radicalmente. Es decir, vemos todos los acontecimientos que han surgido en esa época y podemos ver tantas ideologías que ahora son dominantes, tantas formas de religión. Es decir, estamos hablando de marxismo, de evolucionismo, estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de grandes cambios sociopolíticos, económicos, religiosos, culturales, en todos los sentidos, en esa época, en 1844 y alrededor de esos años, un poco antes, un poco después. ¿Alguien sabía que algo iba a pasar, aparte de Dios? Lo que se puso en duda en ese tiempo, se sigue poniendo en duda por muchas denominaciones y hoy también por mucha gente adventista que tendrían que estar dando este mensaje, grandes teólogos, grandes mentes, que es el tema de purificado. Leía de un gran teólogo que decía, aunque lo busque y rebusque, no encuentro nada de un juicio investigador a partir de 1844. Hombre como George Knight, por ejemplo, que ya se ha hablado aquí y que tiene cosas muy interesantes, especialmente de la historia también de la Iglesia. Será purificado, viene de una palabra que es del hebreo sadak, que es ser justo, ser recto. Dice la formal nifal nisdak, esto es del comentario bíblico adventista. Solo aparece aquí, lo que puede sugerir que se deba dar a este término un significado especial. Es una palabra que solo está en este versículo. La palabra que se traduce como purificado. No es exactamente la misma palabra que usaban para la purificación del santuario en el Antiguo Testamento, en las palabras, que fueron escritas por Moisés. Vemos que, aunque tiene que ver y es ese cumplimiento, quizás es más amplio todavía de lo que se hacía en ese momento. Dice, los lexicógrafos y traductores sugieren varios significados tales como ser puesto en rectitud, ser puesto en una condición correcta, ser rectificado, ser declarado recto, ser justificado o ser vindicado. La traducción será purificado, es la forma que aparece en la Septuaginta o la de las... es una versión bíblica, que aquí usa la forma verbal kataristseteai. Texto, una palabra muy complicada. No se sabe si los traductores de la Septuaginta dieron un significado adaptado al vocablo hebreo nisdak o tradujeron de manuscritos que tenían otra palabra hebrea, kitzahar, que significa estar limpio, limpiar. La Vulgata usa este texto tiene algunos errores de impresión. La forma mundavitur, que también significa limpiado. Esto es no ha salido aquí, de la Strong, de la concordancia Strong, del diccionario, concordancia exhaustiva. Sadak, de ahí viene la palabra que se usa en ese versículo que se traduce como purificar. Raíz primaria, ser, hacer derecho. Lo interesante está aquí abajo, absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. Es en un sentido moral o forense, tiene un gran carácter legal. Esta es una
un concepto que encierra este purificado también. Luego el santuario será restaurado a su estado correcto, purificado. Los eruditos en general han aceptado que aquellos términos están asociados en el Antiguo Testamento con una corte legal, los hechos salvíficos de Dios y los servicios del santuario. Estas palabras enfatizan la idea de restaurar o preservar el orden establecido. Designa la restauración de los derechos legales de una persona acusada falsamente de un crimen. El término expresa la idea del restablecimiento del orden establecido por Dios por medio de una obra de limpieza y juicio. He remarcado la palabra restaurar. ¿Por qué? Porque esa era la palabra que a mí me interesaba señalar, y el concepto. Vemos un poco de sinónimos de restaurar: restablecer, reparar, recuperar, reivindicar, reafirmar, reinstaurar, rehacer, renovar, reedificar. Hay cosas que nos pueden venir a la mente: reparar, recuperar algo que se podía haber perdido, renovar. Siempre en la Biblia hay mucho tema con la renovación del pacto. ¿Ha habido una renovación del pacto en ese tiempo? ¿Estaba olvidado estas verdades? Prácticamente el sábado y la ley estaban enterradas. Reedificar, reinstaurar. La palabra que se usa no tiene una dimensión en el sentido literal de una construcción, una edificación de un santuario a nivel literal, de piedra. Pero la palabra restaurar es aplicable completamente y estos son sinónimos. Es verdad que no se reinstaurará un santuario terrenal, ¿o sí? Según la voluntad de Dios, no. ¿Pero qué restaura Dios? Vamos a leer un poco, yendo un poco atrás de Daniel 8:14, y empezamos por Daniel 8, versículo 11. Aquí está hablando de este cuerno pequeño, que claramente la Biblia identifica como la bestia del Apocalipsis, o la bestia del Apocalipsis se identifica como este cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, y que es Roma papal, que es el papado, el Vaticano. Y dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Sabemos que el sacrificio fue un agregado. El texto original es: fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí hubo un poder que echó por tierra el santuario. ¿Qué santuario? Uno puede decir, bueno, Roma echó por tierra el santuario literal, pero acá está hablando ya de algo de Roma papal. ¿Qué santuario fue echado por tierra? Pues en donde ministra Cristo, en el santuario celestial. ¿Y cómo puede echarlo por tierra? Pues la palabra, el concepto es como que fue abandonado, fue dejado atrás. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesucristo, ¿no? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Vemos un poder que echa por tierra el santuario, que quita el santuario. Es un poder prevaricador. El que prevarica hace algo malo a sabiendas, generalmente, y a sabiendas de la ley. Generalmente escuchamos esa palabra en referencia a jueces. ¿Por qué? Porque conocen la ley y cuando lo hacen de una manera deliberada, sabiendo el mal que están haciendo. ¿Quiénes podían actuar con gran prevaricación con respecto a las leyes de Dios? Gente que tenía que ser de alguna manera de su pueblo. Ya hablamos bastante de dónde ha venido el origen de esta Iglesia Católica. Pero echa por tierra el santuario, se ponen ellos como intercesores, el Papa, sacerdotes, vírgenes, santos y todo lo que haga falta. Echa por tierra la verdad, las doctrinas, las profecías, toda la Biblia, la persigue hasta la muerte, igual prospera. Entonces oí un santo que hablaba, estos son ángeles, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Este ejército es el pueblo de Dios. Y ahí tenemos la respuesta, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Efesios 20, 2, 19 y 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá Pablo hace una referencia al santuario, pero poniendo como fundamentos
profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas. Hay fundamentos que son inamovibles, hay verdades que Dios ha ido sellando con el tiempo. Sabemos que toda la mentira Dios tarde o temprano la termina eliminando de su pueblo y al final tendrá una iglesia triunfante que tendrá la pura verdad y nada más que la verdad. Se dice que de ese remanente, de esos 144.000, no se ha encontrado mentira en su boca. Entonces podemos estar seguros que hay cosas, podemos tener esa fe que Dios ha establecido a través de su pueblo verdades eternas y que todo lo que deba ser removido lo será y todo lo que deba ser que es hojarasca lo será. Veíamos antes este poder que echaba por tierra la verdad, que prosperaba. Pero llega un momento donde estas verdades de apóstoles y profetas, estas verdades eternas que Dios había encargado de establecer, de confirmar en su pueblo, son levantadas otra vez en alto. Lo que Dios obra, Satanás puede intentar cubrirlo, esconderlo, pero no puede destruirlo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pues Dios siempre se va a encargar de sacar esas verdades que han quedado encubiertas o abandonadas por el pueblo de Dios a la luz. Y ha llegado ese momento donde es reedificado de alguna manera este santuario. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Según los libros de Daniel, en Daniel 7 y 8, vemos que cuando se le da esa herida mortal a la bestia, se empieza a preparar ¿qué? El tribunal del juicio. Y eso fue en 1798. Ahí comenzó el tiempo del fin. ¿Quién más lo sabía? Cuando vemos esta idea, Dios, la idea de Dios de restaurar este santuario, de ponerlo otra vez en orden, de restablecerlo en su, para repetir, valga la redundancia, en su orden, como tiene que estar, también hay alguien que quiere levantar un santuario. Esta es una noticia. Dice, historiador revela que Napoleón Bonaparte quería devolver Jerusalén a los judíos. No lo vamos a leer todo, solo una primera parte. Es muy interesante la fecha y el hecho. Quizás ya muchos lo han oído, porque esto lo sabemos también. El primer ideólogo del movimiento nacional judío, el sionismo, fue Napoleón Bonaparte en 1799. Dice, esto es obviamente un concepto, un pensamiento de esta persona que escribe. Según una investigación del historiador israelí Mordejai Guillon, de la Universidad de Tel Aviv, de la que informa hoy, lunes, el diario Haaretz. El documento original, que así lo certifica, nunca se encontró, pero existe una copia traducida al alemán y hallada en 1939, afirma Guillon, no sé cómo se pronuncia, quien también recoge en su libro Napoleón en la tierra de Israel. Bueno, quizás muchos que conocen algo de historia saben que antes, un poco en los momentos de la Revolución Francesa, pero un poco antes de que Napoleón tome el poder en Francia, él hizo un viaje a Egipto, que estuvo en las pirámides, también haciendo sus cosas, pero luego estuvo en Israel. El título del documento atribuido a Napoleón después de conquistar en marzo de 1799 la localidad de Jaffa, junto a donde se halla hoy Tel Aviv, es Carta a la nación judía del general francés Bonaparte y del rabino Aarón de Jerusalén. Israelitas, nación judía, Francia os propone la heredad de vuestros antecesores. Tomad lo que os ha sido quitado con el apoyo de Francia y su asistencia, dice el documento. El citado rabino era Aarón ben Levi, residente en Jerusalén, quien se hacía llamar rabino principal y sacerdote de la ciudad santa, quien adjuntó a la propuesta de Napoleón un llamamiento a los judíos para que se unieran al ejército del general francés para retornar a Sion y reconstruir el templo de Jerusalén. El sionismo precisamente deriva de la dominación que los judíos dan a la bíblica tierra de Israel y a uno de los 28 montes de Jerusalén, donde estuvo en la antigüedad el cenáculo de Cristo. Napoleón fue el primero en ver en los judíos una fuerza política en la arena internacional, señala aquí el profesor. Bueno, hasta ahí lo dejaremos, pero si nos fijamos el tiempo, dijimos que en 1798 comienza el tiempo del fin y se empieza a preparar en el cielo el tribunal en el lugar santísimo. Recordamos en la profecía de Daniel cómo luego de esto que dice que se abrieron los libros, se pusieron
los tronos, se abren los libros y vino el juez y se sentó. Y luego hicieron llegar ante él a alguien como hijo de hombre. El juez es el Padre y ese como hijo de hombre es Jesucristo en 1844. Increíble, ¿no? Parece que, o paradójico, o realmente sugestivo, que en 1799, cuando comienza el tiempo del fin, un año siguiente, comienza esta idea de devolver Jerusalén, devolver esa tierra a los judíos y reconstruir el tercer templo. ¿Quién sabía claramente que comenzaba el tiempo de restaurar ese santuario a su lugar donde le corresponde? Satanás, claramente. Y ya comienza la falsificación. Es verdad que podemos ver que en las cruzadas esa idea ya existía, pero recién aquí es donde comienza y se pone otra vez la idea de Jerusalén para los judíos, del tercer templo sobre el tapete a nivel internacional. A partir de aquí y un tiempo después, casi 100 años después, ya se crea definitivamente el movimiento sionista. Pero a partir de aquí, con Napoleón, en el comienzo del tiempo del fin, ya se empieza a establecer de una manera concreta la reconstrucción del templo, pero literal. Hay muchas cosas, hablábamos del sábado y tantas otras verdades que a veces cuesta creer, y tantos engaños de Satanás que cuesta creer que el pueblo de Dios le sea tan difícil a veces discernirlos. Se ha dicho hasta la saciedad que Satanás no inventa nada. Satanás no se saca nada de la galera. A veces hay cuestiones como el tema de los mundos habitados que no han caído y que hay gente que lo discute hasta el hartazgo, que eso no está en la Biblia. Hay una cosa clara, si Satanás se ha inventado de los extraterrestres, seres que viven en otros planetas, pues es porque hay una verdad allí. Satanás solo falsifica, solo imita, solo hace fraudes, solo no hace más que eso. Cuando se ha hablado que también tanta condenación, especialmente para los que lo han presentado, Víctor y compañía, el tema de puertas dimensionales, el tema del evangelio en las estrellas, pues si hay horóscopo, pues hay un evangelio, hay algo que Dios escribió en las estrellas. Eso es un hecho. Pero a veces podemos pensar que conocemos las maquinaciones de Satanás en gran manera y podemos estar totalmente ciegos. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué identificaron aquella gente del movimiento adventista con ese cumplimiento profético en 1844 y esa identificación de que había un santuario en el cielo, de que Jesús comenzó su ministerio en el lugar santísimo, que comenzaba una obra de juicio? Y aquí tenemos el mensaje del primer ángel. Conocemos mucho el mensaje de los tres ángeles. Son el sello distintivo también de la iglesia adventista, el triple mensaje angélico. Y Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí habla de que ha llegado el tiempo de su juicio, la hora de su juicio. A veces conocemos mucho de estos mensajes, a veces hemos oído en gran manera y tenemos esas bases, pero hay una cuestión que pertenece a nosotros, que es apuntalar por nosotros mismos, junto con Dios, cada verdad que hemos recibido y que por fe la hemos creído. Si no, podemos ser zarandeados y ser derribados también en el momento de gran prueba. ¿Sabemos cuándo comenzó el mensaje del primer ángel? ¿Sabemos si tiene un año de partida el mensaje del primer ángel? Dice Ellen White: la profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. ¿Lo sabíamos? Pues seguramente acá hay gente que todas estas cosas las conoce, bueno, en gran manera, ¿no? Gente que ha estado muchos años en la iglesia, con mucha experiencia. Pero hay gente que hemos llegado después, hay gente que se está incorporando ahora. La mayoría, o yo creo que es probable que la mayoría de la gente que está aceptando este mensaje son gente que no ha pasado, ni siquiera ha pisado una iglesia adventista. Y a veces hemos visto cómo se acepta el mensaje del cuarto ángel y no hay una base firme del mensaje del tercer ángel. Y no se conoce la historia. Y hemos visto cómo también tantos hermanos
por esto desconocimiento de cosas que tendríamos que saber, tan fundamentales, han sido movidos y ya no están con nosotros. Por mensajes que negaban completamente lo que para nosotros tendría que ser el ABC. Dice, tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y al examinar el registro inspirado descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Eso está en Historia de la Redención. Nos dice que entre 1840 y 44 fue realmente cuando se dio este mensaje realmente. Sabemos que la obra de Miller, y Miller no fue ni el primero ni el último que empezó a hablar de esta profecía de Daniel 8:14 y del inminente regreso de Cristo, pero sí es donde se consolidó de una manera especial ese movimiento. Pero la proclamación realmente de este mensaje empezó en 1840, pero tuvo su cumplimiento en 1844. Sabemos que los tres mensajes que le siguen, los tres ángeles, no hacen más que desarrollar lo que está todo en el mensaje del primer ángel. Todo está en el mensaje del primer ángel. Porque todo está en el santuario. Esa es la doctrina fundamental. Este mensaje nos llevaba, ya hemos visto la profecía de Daniel, y este mensaje nos lleva a la creación, nos lleva al santuario, nos lleva a la ley, nos lleva al sábado. Es la base fundamental de nuestra fe, la doctrina del santuario, y sabemos y podemos ver, quizás no lo sabemos del todo, pero que todo lo que podemos predicar está ahí. Y vamos a ver citas que Ellen White luego nos hablan cuál era el propósito también del santuario, cosas que ahora se están negando completamente. Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nos recuerda mucho a algún otro mensaje, ¿no? El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Sabemos que se esperaba primero el cumplimiento en 1843. Un error que podemos caer cualquiera. No se consideró el año cero. Luego se lo esperaba para la primavera de 1844. Bueno, algo que no es muy familiar aquí, ¿no? La primavera. Pero luego se dieron cuenta que no. Y aquí, en el verano, en este lapso de tiempo corto, es donde se proclama este mensaje. Pero dice que no alcanzó su cumplimiento. Este mensaje quedó incompleto. Debía completarse luego, debía venir otro mensaje para cumplir lo que este no había alcanzado, el propósito que este ángel no había podido cumplir. No dice que se dio en gran voz, todos los otros sí. Esto está en conflicto de los siglos. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y aquí tenemos el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hay un par de versículos más, pero acá lo he acortado. Dice, el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Que se los repita. Debemos conocer la historia, debemos afirmar día a día las bases y a veces necesitamos que Dios nos repita cosas también, que pensamos que ya no necesitamos escucharlo otra vez. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Esto está en Mensajes Selectos en el tomo 2. Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al del Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. En ese momento, cuando Jesús entra en el lugar santísimo, 22 de octubre de 1844,
Es cuando dice que Él envía este ángel con un pergamino en la mano. Dice, un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más grandes amenazas que jamás se dirigieron contra los hombres. Contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso está en primeros escritos. Y luego hay una frase pequeña, el conflicto de los siglos, que dice, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Dice, si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Mensajes selectos, tomo 1. Esta es una de las citas que más nos pueden causar confusión con respecto al 2031. ¿Cómo? ¿Cómo los 6.000 años que se tienen que cumplir si acá dice que Cristo podía venir antes? Sabemos que el pueblo de Dios espera el derramamiento de la lluvia tardía desde el principio de esta obra. Y acá hay algo claro. El pueblo de Dios podría haber hecho las cosas bien, y esto no es solo en esta época. Sabemos que Dios siempre tuvo un propósito perfecto, ideal. Dios siempre tuvo un plan A. ¿Cuál era el plan A desde el principio de la creación? ¿Que entre el pecado, la redención, el santuario, el sacrificio de Cristo? No. Pero hubo un plan B, que es el plan de redención. Que cuando se pone en marcha, con la entrada del pecado y el primer sacrificio, el primer cordero que es sacrificado. Pero dentro del plan B, Dios tiene que ir utilizando otros planes, porque el pueblo de Dios nunca llega a cumplir el propósito original. Sabemos que si los judíos hubiesen hecho las cosas bien, el santuario hubiese permanecido hasta el día de hoy. Hubiesen sido luz para las naciones, pero no lo fueron. Y Dios tuvo que seguir acomodándose a las cosas de Dios. Pero también sabemos que en su infinita sabiduría todas estas cosas ya eran sabidas por Dios y podía dejarlos revelados proféticamente sin ningún problema. Si hubiese hecho las cosas bien el pueblo adventista de esos tiempos, ¿Jesús hubiese venido antes? Pues sí. ¿Dios sabía que no iba a ser? Dios sabía que no iba a ser. Dios sabe que en este momento va a haber un remanente, y esa es la parte que nos toca porque nosotros no podemos saber a ciencia cierta si estaremos ahí o no, pero que hay un remanente que está saliendo de aquí, que va a hacer las cosas como Dios quiere y que se va a dar el mensaje y la profecía se va a cumplir. Y Jesús va a venir. Dice, pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe y en el periodo de duda e incertidumbre que siguió el chasco. Se introdujeron disensiones y divisiones. Por escrito y verbalmente, la mayoría se opuso a los pocos que, guiados por la providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿El conflicto cuál fue? Especialmente el sábado. Muchos que debieran haber dedicado su tiempo y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, quedaron absorbidos en su oposición a la verdad del sábado, y a su vez el trabajo de sus defensores necesariamente se empleó en contestar a esos oponentes y defender la verdad. ¿No pasa ahora lo mismo? ¿No se está haciendo? ¿Cuántas conferencias se hicieron sobre el tema de la naturaleza de Cristo? 14, 15, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herejía que hoy se está levantando con fuerza otra vez. ¿Y cuánto se dedicó al tema del Espíritu Santo? Y tantas otras. Pero bueno, esto también, por las herejías, el pueblo de Dios se confirma en la verdad. Unos son llevados por estos vientos de doctrina falsos, la cizaña, y el trigo también, investigando y releyendo y teniendo que a veces replicar estas cosas, se confirma en la verdad. Y Dios lo aprovecha. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia.
Dice que el mundo fue dejado en tinieblas por estas cosas que empezaron a pasar. Hay algo que se aletargó, que se estiró. Dice que las vírgenes, recordamos, las vírgenes, ¿no?, que se levantan, que oyen el llamado, y aquí viene el esposo, salí a recibirle. Sabemos que esa parábola es una moneda de dos caras, tiene un doble cumplimiento. El cumplimiento pleno se está dando ahora, pero tuvo un cumplimiento en ese tiempo. ¿Pero qué pasó? Se durmieron. Cristo no vino, no venía, se estiraba. ¿Por qué? ¿Y por qué no venía? Porque se durmieron. ¿Y Dios sabía que se iba a dormir? Pues mira, Jesús lo dejó claramente. Se van a dormir. Podría venir, pero no, porque se van a dormir. Estos versículos también quise ponerlos, porque esto está dando mucho que hablar. Ya se ha hablado también bastante el tema de las trompetas, no vamos a dedicarle mucho tiempo, pero esto a hoy se está ubicando también en muy mala manera. Apocalipsis 11, del 15 al 19, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cómo toma el reino Jesús? Por juicio. Necesita hacer un juicio, necesita ver quién es del pueblo de Dios y quién no. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Se airaron las naciones. ¿Podemos pensar que a partir de 1844 las naciones se airaron? Pues si vemos la historia política, pues vinieron las guerras más grandes de la historia. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Hoy hablábamos de ecologismo. Y parece, otra vez voy a citar esta palabra, increíble, que hace no muchos años se nos echaba la culpa de una crisis económica que hoy, bueno, creo que cualquier persona con mínima sensatez y sinceridad no puede creerse que esa crisis económica del 2008 fue originada porque alguien se quiso comprar un televisor, una casa o un coche, sino que fue un gran movimiento de la élite económica para llevar las cosas a su terreno. Pero sin embargo hoy el mundo en más manera se traga de que la crisis medioambiental es culpa nuestra. Pero acá dice de destruir a los que destruyen la tierra. Gente que está destruyendo la tierra, pues sí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Se abre el templo de Dios. Se ve el arca de su pacto. ¿Qué quería decir? Que se abre el templo de Dios y se ve el arca, que venía el juicio, que llegaba el tiempo de juicio. ¿Este cumplimiento es ahora, en el futuro, o se cumplió en 1844? Pues es muy claro. Y Ellen White lo pone claramente. Dice, y hay gente que discute que esto no se cumplió en 1844. Pues ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia, a sus profetas inspirados o a lo que dice cualquier pastor de turno que, bueno, parece que sus propósitos no son tan leales? El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11, 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. Cuando se discute el santuario, y especialmente cristianos, que vemos en el Apocalipsis, se puede ver de una manera muy clara. Es verdad que si uno no sabe, no lo ve. Yo puedo ser también testigo de eso, con mi experiencia, hasta que no me lo enseñaron, no lo vi, pero cuando te lo dicen, es clarísimo. Vemos todo el Apocalipsis, no es más que el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Vemos el arca, pero habíamos visto el candelero, vimos el altar del incienso, no vemos más que el tabernáculo en el cielo. En el servicio del tabernáculo terrenal que servía como copia y sombra del que está en el cielo, este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844. Ahí está el cumplimiento. No en el futuro, que la ley dominical, que cuando Cristo venga. Cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación, los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador
y vieron que Jesús entonces estaba oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecadores. Por supuesto que estamos en el cumplimiento de la séptima trompeta, pero no podemos llegar a decir que esto todavía no ha ocurrido. Por supuesto que las 2300 tarde y mañana acabaron en 1844, pero ahí comienza el cumplimiento de Daniel 8:14. Estamos en la purificación del santuario. ¿O acaso Dios ha terminado de purificar su santuario? Dice, de modo que en el gran día de la expiación final y el juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Comienza un juicio. Y esto también nos puede a veces traer dudas a nosotros mientras vamos conociendo esta verdad. Bueno, ¿quiénes son juzgados? ¿Todos? ¿Solo los que se salvan? Pues vamos a ver qué nos dice el lenguaje. Esto es Cristo en su santuario y a ver un poco más. Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Dice los que han profesado ser seguidores de Cristo en todos los siglos. ¿Y quiénes han profesado ser seguidores de Cristo? ¿Solo los cristianos? ¿Los judíos no entran? Pues todo aquel que por fe ofrecía un sacrificio en el antiguo sistema judaico, pues era un seguidor de Cristo, ¿no? A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Veíamos en la séptima trompeta que dice, en el versículo 18, que ha venido el tiempo de juzgar ¿a quién? A los muertos. Comenzó el juicio de los muertos, es lo que dice la Iglesia Adventista. Los casos desde Adán en adelante, profesos seguidores de Dios, empezaron a abrirse los libros y ser juzgados. ¿Y cuándo comienza el juicio de los vivos? Si el juicio de los muertos comenzó con el mensaje del tercer ángel, ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Se espera un cuarto ángel? Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memoria de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Suena terrible y triste ser borrado del libro de la vida y de este otro libro. Hablábamos la otra vez, el libro de memorias. Es muy enternecedor este libro, cuando vemos que todos los hechos que hayamos hecho, todas las cosas que hagamos hechas en favor de la causa de Dios hacia nuestros semejantes, quedarán registrados en un libro. ¿Lo veremos? ¿Se leerán en el cielo? Pues sí. ¿Para glorificarnos a nosotros? No. Pero se recordará lo que los siervos de Dios en todas las épocas han hecho en el cielo. Pero dice que hasta esas cosas serán borradas. Hay gente que dice que, lo hemos oído, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, hay doctrinas que surgieron en el mundo protestante, que en esa época había muy poca luz, ¿no? Hoy uno de los hombres más polémicos y que a veces se lo defenestra en gran manera, pero la sierva de Dios habla de él como el gran hombre de Dios, es Calvino, por ejemplo. Es fácil acusar hoy a Calvino por sus errores, pero había que estar en esa época de oscuridad completa. Otra cosa es calvinistas que sigan con tanta luz que se ha ofrecido sobre que nadie está destinado desde el vamos para salvación y otros para perdición, sigan aferrándose a esta doctrina. Acá vemos que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. Todos los creyentes de todas las épocas son pasados en este juicio investigador. Es lógico, si Jesús viene con un galardón, pues los casos tienen que estar decididos. Entonces, nuestros nombres, todos aquí profesamos, creo, ser cristianos. Pues estamos dentro de este juicio. ¿Judíos han profesado ser cristianos? Pues sí, por fe, en lo que se hacía en el santuario, quizás no sabían del nombre de Jesús.
Algunos quizás sí, podían verlo, pero eran seguidores de Cristo. Y la gente que no conocía. Todos los que no han conocido de Dios su nombre, no han conocido la Biblia, no han conocido del sábado, inclusive nadie les habló, pero que van a ser salvos, porque habrá gente que va a ser salva, ¿no? ¿Pasan este juicio? ¿Qué dice Zacarías 13:6? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Quién va a preguntar esto? ¿Nosotros? Hay muchas preguntas que queremos hacerle a Dios. ¿Por qué las moscas y los mosquitos? Pero seguramente nosotros no le preguntaremos esto. ¿Quiénes le preguntan esto? Gente que no ha tenido ninguna conciencia de Jesús. Alguien lo comparaba alguna vez con tipo un incendio. Hay un incendio, te desmayas por el humo y viene alguien y va rescatando y a ti dormido, desmayado, y cuando te levantan en el hospital, ahí está el que te salvó. Bueno, cosas así. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué dice Romanos 2, 14 y 15? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Sabemos que tenemos esa ley escrita en nuestros corazones. Y creo que todos sabemos, inclusive cuando no éramos cristianos, los que acá en algún tiempo no éramos, que cuando violábamos esta ley que después conocimos, sabíamos que había algo en nuestra conciencia. Sabíamos en el fondo que estaba mal. Después se puede cauterizar un poco la conciencia y ya no haber ninguna culpa. Pero esa ley existe. Es muy interesante que el número de juicio en la Biblia es 9, y sin embargo la ley son 10 mandamientos. Pero tenemos que ver que los preceptos morales son esos 9. Una persona que nunca ha escuchado de la ley, del sábado, va a ser muy difícil que su conciencia le diga algo sobre el sábado, pero sí sobre los otros 9 preceptos morales. Inclusive gente, sabemos la historia de la Reforma, que bueno, los primeros reformadores era muy difícil para ellos aceptar el tema del sábado. Inclusive hay una historia de Lutero que fue victorioso en todas esas dietas que se llamaban en ese momento, cuando él era convocado a esas especies de asambleas donde iba junto a que tenía a todos los opositores católicos, monarcas, y que él salió victorioso de todas, menos de una. Bueno, no digo de una entera, pero hubo un solo obispo, no recuerdo el nombre, que lo puso en aprietos y lo dejó callado a Lutero. Le dijo, si tú crees que la Biblia es la autoridad y solo la Biblia, tú tienes que guardar el sábado. Lutero se quedó mudo. Ellen White dice que para ellos era demasiada luz. Es como alguien que lo sacan de una oscuridad de tanto tiempo, no puede ver toda la luz, se queda ciego. O alguien que lo encuentra en el mar y después de días y días sin comer, no puede darse un banquete tremendo porque le caería muy mal. Pero sí tocaba a los seguidores de los Lutero y compañía ver estas cosas, porque él sí habló de la ley, habló inclusive de la no inmortalidad del alma. Pero la iglesia, bueno, otra vez el mundo protestante, entró en ese letargo, se durmió, fracasó y Dios tuvo que levantar este movimiento adventista. Pero estaba profetizado. Pero esta gente que no conocía, pues su conciencia los defenderá o los acusará. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues alguien que no cree en Dios podría ser salvo. Bueno, nosotros no podemos ver hasta el último detalle las circunstancias de cada persona, pero vemos que es difícil. ¿Y por qué? Oh, pero hay gente que nunca nadie le enseñó. Vamos a ver ciertos escritos. Acá vamos a ver unas citas más y ciertos escritos de alguna gente que han escrito sobre especialmente sobre el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Según la palabra inspirada, en este caso es David, pero sabemos que esto es palabra de Dios, el que niega a Dios es por necedad. No es porque no ha tenido la oportunidad, es por necedad. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos todo lo hecho, todo. Claro, podemos pensar principalmente en la naturaleza y todo lo creado directamente por Dios, pero inclusive lo que creó el hombre.
Pues la materia prima, ¿de dónde la ha sacado? ¿Por qué existe? Todo nos lleva a Dios. Éxodo 8:18, lo comentamos hace no mucho en una escuela sabática. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Bueno, acá faltó una parte. Faltó una parte, no importa. Acá el texto sigue, porque era el 19, dice que ellos reconocen que dedo de Dios es este, dicen los hechiceros egipcios. Dice, pero si reconocían, si sabían que había Dios, ¿por qué adoraban a sus falsos dioses? Bueno, cosas del corazón, ¿no? Pero que lo tenían claro, lo tenían claro. Estas citas no son de este autor, que es digamos, quizás, no sé si es teólogo, quizás, creo que es italiano, de adventista, pero es de este libro, La historia de la salvación. Pero son citas, más que todo son citas de otra gente, y hablan sobre la existencia de Dios. Y es interesante. Yo he sido ateo y hubo un momento que es verdad que hablábamos de ese cuerno pequeño, esa bestia, dice la Iglesia Católica, que ha ayudado mucho a que la gente tenga una repulsión contra todo lo que es Dios y ha ayudado mucho a instaurar prejuicios, pero eso no es una excusa total. No se puede usar como una excusa absoluta. Nadie, al fin y al cabo, ante Dios le va a poder echar la culpa al Papa de turno, no. Dice este hombre primero, un tal Vincent Philemon: la creencia en Dios es inherente al hombre. Nadie puede, sin violentar su naturaleza, negar a Dios. Dice que negar a Dios es violentar nuestra naturaleza, porque la intuición de su existencia forma parte de nuestra constitución natural. Todos los pueblos que menciona la geografía actual tienen una religión. Las ideas que se hacen de la divinidad son a veces muy groseras, pero todos la adoran. La creencia en Dios es un elemento característico de la naturaleza humana. La negación de Dios es una excepción malsana, como la ceguera. Al crearnos, Dios nos ha constituido de tal manera que tengamos la intuición de su existencia y de su presencia. Al fin y al cabo, el que es ateo y más llegada a cierta edad, lo es porque quiere. Es lo que está diciendo. Y es una verdad. Uno dice, bueno, lo dice él. Pero si hay algún ateo que me escucha, tú sabes que en el fondo es así. Tú sabes que quieres cerrar los ojos ante Dios. A mí también me ha pasado. Tuve una época que muy poca gente, hasta que realmente me interesó y por alguna razón algo me llevó a Dios, creo que 1 o 2 veces me habían querido hablar de Dios, pero yo no quise ni oír. No, de esto no quiero saber nada. No quería ni pensar ni oír. ¿Por qué? Porque en el fondo, quizás no haciendo un razonamiento pero aunque sea de una manera muy intuitiva, aunque sea por una emoción que surge, uno sabe lo que implica. Que hay cosas que a uno tanto le gustan, que hay que dejar de hacer, y cosas que hay que hacer que a uno no le gusta hacerlas. Dice, el ateísmo, negación de la existencia de Dios, desde el punto de vista bíblico, tiene su fuente en la corrupción del corazón, según este salmo. Francis Bacon, es muy conocido para algunos, hizo sobre este pasaje la siguiente observación: el profeta no dice que pensó en su corazón, es decir, que en el fondo no siente lo que dice, quiere solamente creerlo, él quiere creer lo que dice, y se autoconvence. Se ha hablado de esto, especialmente Ángel nos ha hablado y hay citas de Ellen White muy claras, que a veces hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque eso nos entra y nos autoconvencemos, y nos podemos autoengañar, o autoconfirmar si es una verdad, claro. Ve que sería muy interesante para él que no existiese Dios, así que se esfuerza con todos los medios a su alcance por introducir esta idea de la no existencia de Dios en su mente y persuadirse a sí mismo de ello. Se esfuerza en publicarla, en establecerla, en sostenerla como un hecho. No vemos esto cada 2 por 3, movimientos ateos combatientes, militantes, que parece que cuanto más se sienten quizás tranquilos, cuanto más acepten sus prerrogativas, bueno, más creen que están acertados, pero en el fondo saben que están luchando una causa imposible. Una creencia admitida, un dogma verdadero. Sin embargo, esa chispa de luz primitiva que nos descubre a la divinidad subsiste siempre. En vano se esfuerza por apagarla totalmente y por apagar en su corazón la angustia que le ha producido. Cuando afirma que no hay Dios, no es ni el sentido ni la luz natural que le dictan esa opinión, es la corrupción, es la perversión de su voluntad. Clarísimo, es la perversión de su voluntad lo que le hace sostener y combatir por esta causa. Entonces, ¿quiénes van a ser juzgados? Pues podemos decir de una manera quizás general, todos los creyentes de todas las épocas. Hay pueblos que se los ha metido en la idolatría desde muy temprano, pero sabemos que esa creencia, inclusive en las divinidades paganas, como extraterrestres y como seres que venían
inclusive era más de los iniciados. De esta gente que después, cuando veían que esas divinidades no funcionaban, bueno, ahora sí, este es Dios, entonces, es el Dios de Dios, que sabían. Pero el pueblo generalmente aceptaba a un Dios que había creado todo. Podían creer que era alguna de esas imágenes, y Dios puede pasar por alto esos, la Biblia lo dice, pasando por alto pecados, ¿no? Viejos pecados, en tiempos de ignorancia. Gente que puede haber caído en la idolatría, pero pensando que, bueno, eran la representación de este Dios. Podían pensar de alguna manera en ciertas divinidades menores. Nosotros hemos nacido en una época y en un lugar del mundo privilegiado. Y tenemos que ver que hay otros lugares y otras épocas que no han sido tan privilegiados. Pero Jesús dijo, bueno, lo escribe Juan, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, que la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Dios se ha encargado de iluminar de una u otra manera a todo hombre. Y todos, naturalmente, sabemos que tenemos esa inclinación. Aunque está esa inclinación a lo malo, Dios ha puesto eso en nosotros también, esa eternidad en el corazón. Y por eso todos los creyentes de todas las épocas pasarán por este juicio. Algunos serán decretados inocentes, esa es la justificación, Dios nos decreta, se nos acredita la justicia de Cristo, y otros serán hallados faltos, y después tendrán que ser juzgados otra vez, en ese otro juicio que es durante el milenio. Pero dejando este tema del juicio, vamos a ver un poco cosas que ya hemos visto, pero ver quizás, por eso digo, acá quizás seguramente no hay nada nuevo en sí. Para alguien puede ser, algo que no haya escuchado o alguien que no tenía muy claro, pero no se está presentando nada que sea novedoso, sino cosas que ya se han visto. ¿Qué representa el santuario? A veces podemos no tener muy claro, pensamos en ese santuario que estaba ahí, bueno, el santuario celestial. Últimamente hemos venido hablando del santuario como iglesia. En el tema de primavera-otoño, en la primer parte, se habla muy bien, yendo a la palabra, en el versículo de Cristo, cuando Cristo dijo, derribad este templo y en 3 días lo reconstruiré, sobre esa palabra y la implicación del santuario. Que dice, acá vemos 3 versículos de una misma carta. Era una carta dirigida a una iglesia que estaba en grandes problemas, y enfatiza en algo el apóstol. 1 Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos templo de Dios. Esto siempre se ha referido especialmente a nuestro cuerpo, que es verdad. Pero si vemos el contexto, en este momento Pablo hace más énfasis en la iglesia. En la iglesia como cuerpo de Cristo. Sabemos que la iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Qué era el santuario? ¿Cómo se ha mostrado? Acá hay muchas cosas que están muy desarrolladas y de una manera para mí impresionante. Es una de las series que más he recomendado y la sigo recomendando. Hay gente que piensa que como no ha estado quizás en lugares de nueva era de espiritismo no le hace mucha falta, pero es donde quizás uno de los lugares donde más Dios ha mostrado verdades nuevas y viejas que estaban enterradas y donde yo más he visto, que es puertas dimensionales. Se habla mucho del santuario como la figura de hombre y que era el mismo Cristo, la figura de Cristo. Yo se lo recomiendo a la gente, puertas dimensionales. Hay verdades maravillosas que nunca habrán oído a partir de ver las maquinaciones de Satanás. Maravilloso también. Dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Acá ya sí apunta más al cuerpo humano. Somos como células también, ¿no? De un cuerpo más grande. Pero cada cuerpo en sí somos un templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora individualmente entre nosotros, pero también está en el medio de nosotros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos el cuerpo de Cristo, particular y comunitariamente también. Hay 2 citas de lenguaje. Una es de una cita más larga, que habla de Ezequiel 9, el juicio de la iglesia de Dios. Y dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Está en Joyas de los Testimonios, el volumen 2.
Luego de un libro de Profetas y Reyes, aquí está sacado de Cristo en su santuario, dice, de una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que Salomón y quienes lo ayudaban erigieron para Dios y su culto, adornado con piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de centro esculpido y de oro bruñido. La estructura del templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados a oro, plata, piedras preciosas, labradas como las de un palacio. En referencia a 1 Corintios 3:12, y un salmo también. Aquí vemos que hace esta comparativa con el templo más excelso a nivel material que Dios tuvo en esta tierra, que es el templo de Salomón. Y nosotros vemos versículos que dice que estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, que somos piedras vivas, reedificados de este templo. Y nos compara aquí Ellen White con el templo de Salomón. Ahora, en una manera quizás visible, el pueblo de Dios fiel, el que agrada a Dios, ¿ha sido más similar al templo de Salomón en toda su fastuosidad o al simple tabernáculo? Aquí vemos dos imágenes. Vemos el tabernáculo en el desierto. La imagen del desierto es quizás la más representativa de todo el tema de la iglesia, el santuario, el orden de las tribus. Vemos, acá puse dos imágenes que están organizadas de manera diferente. No es el tema de ahora ver cuál era la verdadera organización. Vemos una que están las tres tribus de cada lado, de cada orientación, tres tribus una al lado de la otra, y la otra que forma como una cruz, muy interesante. También se ha presentado algo como eso en el Primavera de Otoño, pero una atrás de otra. Pero en el medio vemos el tabernáculo y los levitas. Y al este, Moisés y Aarón, sus familias. Al este, donde también estaba Judá. De aquí vemos, ¿qué dice en Éxodo 25:8? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vemos como el pueblo es la extensión de ese manto, si se quiere, de Dios. Dios habita en el medio. Si ahora Jesús hay un santuario celestial, nosotros somos la extensión de ese santuario celestial. Si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, somos parte. ¿Qué veíamos? Que hay una relación entre la tierra y el cielo, lo que pasó a partir de 1844. No solo hay algo que comenzó en el cielo, sino que eso tiene y ha tenido un gran impacto en esta tierra, principalmente para el pueblo de Dios, pero para el mundo entero hemos visto que en esos años fueron años de muchas convulsiones, inicio de muchísimos movimientos, ideologías de todos los sentidos, que han cambiado radicalmente el mundo como nunca. Apocalipsis 18, 1 y 2. ¿Cuál es el título del tercer al cuarto ángel? Hay temas que en la iglesia adventista pueden ser complicadas, especialmente para cuando uno llega, cuando ve muchos textos, muchas citas, que una parece que dice una cosa y otra parece que dice otra, que es, por ejemplo, algo de la lluvia tardía. Ese va a ser algo que, si Dios quiere, y con su ayuda, intentaremos ir discerniendo realmente el tema de la lluvia tardía. ¿Cuándo comenzó? Dice que debemos recibir la lluvia temprana y tardía. Sabemos ese cumplimiento pleno de la lluvia temprana en la era apostólica, en el día de Pentecostés, y que está prometida para el pueblo de Dios al fin del tiempo la lluvia tardía. ¿Cuándo comenzó? Ya comenzó, está en el futuro, ya estamos, fue en el pasado, fue en 1888. Seguramente, aunque quizás nuestro hermano Víctor ha tratado eso, enfocado más en la naturaleza de Cristo, tendremos que hacer un repaso histórico de esos momentos, porque hoy siguen haciendo tambalear a cantidad de cristianos, adventistas en este caso. Pero del tercer al cuarto ángel, sabemos que hay un ángel que se une al tercero. Sabemos que hay un mensaje esperado para el fin del tiempo. Apocalipsis 18, 1 y 2. ¿Qué nos decía Ellen White del segundo ángel? Que su mensaje quedó incompleto. Había un ángel que tenía que completar este mensaje. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Acá tenemos los primeros dos versículos del mensaje del cuarto ángel. Vemos claramente, ya se ha presentado muchas veces, la relación con el segundo ángel. Esa denuncia a Babilonia. Pero había algo más que caracterizaba el mensaje del segundo ángel, ¿no? El clamor de medianoche.
y este que lleva se espera para el fin del tiempo, el fuerte clamor del tercer ángel. Dice, citando estos textos, Ellen White nos dice, aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Este es un tema que quizás a muchos también nos ha tocado tener que defender y hemos caído en debates, discusiones o conflictos sobre el tema del tercer ángel y el fuerte pregón. Acá Ellen White habla de un ángel, el tercero, que ya veíamos que comienza en 1844, que va creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Pero ella cita al cuarto ángel. Hay gente, desgraciadamente, y es un pensamiento muy iluso, muy infantil, que cree que el fuerte pregón del tercer ángel es el mismo mensaje, solo que dicho de alguna manera más fuerte, como que, un poquito más. Si nos esforzamos y un poco vendrá el revivimiento y la reforma. Eso no ha pasado jamás en el pueblo de Dios. Si hay que esforzarse para recibir más luz, y eso es lo que ha provocado las reformas, los reavivamientos y reformas en toda la historia. Siempre ha sido un mensaje. Lo que se hablaba en la escuela sabática, algo que da tanto que hablar y que parece que este tema del fanatismo, de creer algo tan obvio y tan lógico y que Dios ha hecho siempre. Utiliza personas, a veces hay varias, a veces hay una, hay dos, hay tres, pero siempre utiliza alguna persona para revelarle algo. No lo hace al mismo momento con gente que está dormida y distraída. No. Pero el fuerte pregón es algo más que solo lo que se dijo siempre en las épocas de Ellen White. Hay citas de Ellen White, algunas, que dice que el fuerte pregón es el mensaje del tercer ángel el mismo de siempre, que son las mismas verdades de siempre, que ese es el concepto. Claro, y es verdad. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros hablamos acá del cuarto ángel, ¿hay alguna diferencia? El mensaje del tercer ángel que hablaba, la segunda venida de Cristo. ¿No hablamos de la segunda venida de Cristo? ¿No hablamos del anuncio a Babilonia? Son todas las mismas cosas, solo que es como la otra cara de la moneda. No nos conformamos con ver solo una cara de la luna. Queremos ver la otra también, pero es la misma luna. Es el mismo mensaje, son las mismas verdades, pero hay un desarrollo mayor, hay alguna amplitud y detalles que antes no se sabían, pero las verdades son las mismas. Y eso es el fuerte pregón, estas verdades añadidas a todo lo que representaba el mensaje del tercer ángel. Y representa, y sabemos que, si lo vemos en la Biblia, dice que el mensaje del tercer ángel es el que llega hasta el fin, el que combate contra la bestia y su imagen. ¿Ha llegado ese momento? ¿Ha llegado el momento de la imagen de la bestia? Todavía no. ¿Que está en formación? Sí. Pero se ha impuesto la ley dominical, ya se ha unido completamente en Estados Unidos la iglesia evangélica con el gobierno, pues todavía no. Están en proceso y ahora en gran proceso. Dice, la esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio de otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia. Se mezclan. Si es el mismo mensaje, ¿para qué se necesita otro? Todo el mundo será probado y todos los que han estado en las tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. ¿Qué hablamos hoy en la escuela sabática? Cómo la iglesia adventista, la dirigencia, no todas, pero la dirigencia de una manera deliberada está derribando el sábado del cuarto mandamiento. Vemos que el 2031, la segunda venida de Cristo, es imposible de aceptarla si no se reconoce el sábado del cuarto mandamiento. Si no se reconoce el séptimo día, es imposible aceptar el 2031. El mensaje del cuarto ángel es la otra cara de la moneda del mensaje del tercer ángel. Son esas verdades que por tiempos, circunstancias, Dios no se había propuesto revelarlas en aquellos tiempos, porque la iglesia no estaba preparada para recibirlas. Dice, el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que se va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Eso está en el camino a Cristo. El camino a Cristo, un libro que parece, como diríamos, tan inocente e inofensivo. Sí, es inocente e inofensivo.
pero sus verdades pueden ofender a muchas. Parece muy que no hay nada conflictivo en ese libro, pues lo hay todo, ¿eh? Es un libro impresionante y a veces lo podemos descuidar también. Conozco una persona que dice que aprendió español romana leyendo no sé cuántas veces El Camino a Cristo, muy interesante, ¿no? Yo seguramente lo leo en inglés una y otra vez y no voy a aprender inglés por eso. Pero este ha sido uno de los grandes fracasos de la Iglesia, del pueblo de Dios, de todas las épocas. Leamos una cita, que es lo importante de conocer nuestra historia. Hay una frase popular, muchos se la atribuyen a Confucio. No es el creador de la confusión, como algunos creen. Pero dicen que no, que va más allá porque se viene en muchas culturas, que es que todos los pueblos que olvidan su propia historia están condenados a repetirla. Pues el pueblo de Dios es un pueblo. Y olvidamos la historia, podemos olvidarla. Está bien refrescar la historia. Queremos a veces ir muy para adelante y ver la novedad, que es maravilloso. A quien no es lo que más le gusta ver esas cosas nuevas que nunca ha escuchado. Pero es bueno ver la historia para no repetir los errores. Cada vez que Dios se ha movido, cada vez que ha venido nueva luz, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? ¿La ha aceptado con los brazos abiertos? Hablábamos de la reforma. ¿Qué ha pasado con los que han seguido a los reformadores? No quisieron aceptar a cualquiera que se levantara después con algo nuevo. Esa luz progresiva es casi una doctrina, casi un dogma de fe en la Iglesia Adventista, que se la proclama de una manera abierta y públicamente, pero en la práctica se hace todo lo contrario. Me han dicho, no hay más profecía después de 1844. Vale, justo en el último momento de la historia, ahí Dios nos deja ciegos. Tú le indicas a una persona cómo llegar a tu casa. Coge la carretera, ve 1000 kilómetros, todo eso se lo das al detalle, pero la última parte, que tiene que meterse en la ciudad, coger, ahí ahí arréglate como puedes. Bueno, eso obviamente que es una cosa ilógica. Y nosotros por prejuicios, por tosudez, por el pueblo de Dios es duro de cerviz y de corazón. Podemos caer en esas tonterías y repitiendo como loros, aceptar cosas que no tienen ninguna lógica, no tienen ninguna razón de ser. Dice, vi luego el tercer ángel, esta cita la hemos leído. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Cuál es este tercer ángel? Es el fuerte pregón. Tiene que separar el trigo de la cizaña, tiene que sellar. ¿Cómo Dios sella? ¿De qué manera sella Dios? ¿No es por juicio? ¿No es investigando cada caso y poniendo un sello inocente, culpable? Veíamos que el juicio de los muertos del pueblo de Dios que ya ha muerto comenzó en 1844. Pues ¿cuándo empieza el juicio de los vivos? ¿Es con el mensaje del cuarto ángel? ¿Está en el futuro? ¿Ya se está dando? ¿Ya comenzó? ¿Cuándo comenzó? Pues veremos eso también. Dios mediante. El Señor Jesús, ya que veremos del santuario, lo que nos dice el lenguaje del santuario, cosas que pueden ser muy claras, pero a veces no vemos todo lo que hay. Quizás nosotros sí lo vemos, hasta un punto. Obviamente que lo que vemos igual es bastante superficial de la palabra de Dios. Sabemos que es inagotable, por eso ponerle coto, ponerle límites, por más teólogo que pueda ser a la palabra de Dios. No, que esto no se puede aplicar así, que esto no se puede saber. Bueno, es de una insensatez absoluta. Dice, el Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Vemos ese habitaré en medio de vosotros, el santuario como el mismo Cristo. Su imponente ritual fue ordenado divinamente. El propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo prefijado vendría uno a quien señalaban esas ceremonias. Palabras de vida del gran maestro. Dice que el propósito era enseñar a la gente el tiempo en que se van a cumplir esas ceremonias. ¿Está el tiempo prefijado en el santuario? Se han reído de ciertas imágenes, ahora vamos a ver una. Dice, el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. ¿Todo está en el santuario? La Biblia dice que el Evangelio, esta buena nueva, ¿era nueva en realidad? ¿O lo nuevo era que vino el cumplimiento? Pero no dice que en el desierto habían recibido estas nuevas también.
¿No estaba todo el plan de salvación, toda la profecía y todo encerrado en el santuario? Pero Dios nos tiene a veces que seguir con esa paciencia. Inclusive podemos ver que ni siquiera era la voluntad de Dios la construcción de ese santuario. ¿No era la voluntad de Dios que se haga un templo maravilloso como el de Salomón? No, porque eso fue consecuencia de la monarquía. ¿Era la voluntad de Dios que haya monarquía? No. Claro, si había una monarquía y la monarquía empieza, como son las monarquías, los reyes empiezan con la opulencia y tienen un palacio. Y claro, ¿qué pasaba si el santuario iba a ser la tienda? Y Dios aceptó. ¿Pero qué le dijo? ¿Acaso pueden construirme ustedes mi casa? ¿Acaso no es la tierra, no es el cielo mi trono y la tierra el estrado de mis pies? ¿Y por qué se hizo el santuario? ¿No estaba prefigurado ya en el primer sacrificio? ¿Dios quería que existiera la tribu de Leví encargada del sacerdocio y de todas las funciones? Pues no. ¿Dios quería la circuncisión? Pues no. Vemos cómo cosas que hizo Abraham, equivocadas, Dios tuvo que poner la circuncisión. Vemos la violación del pacto por medio del pueblo de Dios, y Dios tuvo que separar a una tribu que voluntariamente se había separado de la idolatría y quitarle el sacerdocio. ¿A quién? De alguna manera ese sacerdocio, sí, en el pleno sentido de ofrecer el sacrificio, ¿a quién? A los padres de familia, a las cabezas de familia. Pero esa era la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que poner todas estas leyes ceremoniales que a veces nos parecen tan raras, tanto rito, tan meticuloso. Eso Dios, ese no es el carácter de Dios. Pero no era la voluntad de Dios. Pero Dios tuvo que, como dice, tenía el plan B de la redención, pero tuvo que ir haciendo más y más cosas de acuerdo a las circunstancias de su pueblo. Y su pueblo se rebeló y su pueblo quebró el pacto y Dios instituyó este santuario. Y luego el pueblo quiso una monarquía y Dios tuvo que permitir, no a David, pero a Salomón, que le construya un templo. Dice, el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Antes veíamos que el propósito era enseñar a la gente el tiempo prefijado en que vendría uno en que enseñara esas ceremonias. Pero también dice que nos lleva hasta el fin del tiempo. ¿Estaba el tiempo prefijado? ¿El cumplimiento de las ceremonias? ¿Cuáles eran las ceremonias? ¿Solo la Pascua? ¿Estaba prefijado la primera venida de Cristo? Pues claro. Pero no estaban todas las ceremonias, inclusive hasta el fin, también se hacían en el santuario, tabernáculos, el día de la expiación. Muchos se han burlado de esto. Bueno, ha quedado, según nuestra perspectiva, al revés. El lugar santísimo tendría que estar a la izquierda, pero bueno. No es lo importante esto en este momento. Pero gente que se ha burlado de esto, como que es rizar el rizo para encontrar evidencias de una locura que es hablar los 6.000 años. Nos dice que estaba prefigurado la venida de uno. ¿Y cuántas veces viene? Pues las que más nos importan en este momento son 2. La primera, cuando se cumplía el sacrificio y todas las cosas. ¿Era pura casualidad que Dios lo haga con estas medidas? 20 codos y 10 codos. Alguno puede decir, ¿y por qué no tenía 40 codos y 20 codos? Ahí quizá te creo. Bueno. La incredulidad, no, contra la incredulidad voluntaria no hay nada que hacer. Siempre vemos como estas fracciones en el pueblo de Dios. Todo mirado como el entero, como si fuera matemática, 3 tercios. 1 tercio, 2 tercios. 2 tercios del lugar era el lugar santo. 1 tercio el lugar santísimo. 4.000 años son 2 tercios de los 6.000. Vemos 1 tercio son 2.000 años. Vemos esta idea todo el tiempo en Dios. Vemos los 3 ángeles. Vemos un 4.º ángel, un 3.º y un 1. Casualidad que sea el 31 lo que anuncia el 4.º ángel. Vemos las fiestas, 3 fiestas por un lado, una por el otro, 3 acá. Vemos el 3, el 1 y el 3. Números que se repiten con referencia a las cosas más altas de Dios todo el tiempo. El 3, el 31. Increíble que gente que sabe todas estas cosas y investiga en gran manera estas cosas, nieguen la Trinidad, por ejemplo. 3 en 1, 1 en 3. Este tema está en todos lados. 1 tercio de los ángeles se reveló. Y cuando habla Zacarías en el libro de Zacarías de la salvación de los hombres, ¿no se habla también de 2 tercios y 1 tercio? Pero al revés. Y ahí tenemos
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Creo que esto no habría que profundizar. Esto se ha aceptado los cristianos de todas las épocas, que este velo es el que separa el lugar santo del lugar santísimo. Que no es el velo para entrar al lugar santo. Veíamos aquí 2/3 de toda la medida del tabernáculo, los edificios. Lo que ponemos como 4000 años. ¿Cuándo se cumplieron? Aquí. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice, pero entonces quiere decir que Jesús entonces entró al lugar santísimo. Pues si el lugar santísimo era donde se manifestaba plenamente la presencia de Dios, no tenemos, gracias a eso ahora abierto, no tenemos el derecho de estar presentes ante la misma presencia de Dios. Es muy lógico, y muy lógico pensar que Jesús no iba a iniciar su ministerio sacerdotal por el lugar santo. Pero vemos cómo los 4000 años son un hecho bíblico, y el santuario nos lo revelaba. Y eso es lo que dice la palabra inspirada de Ellen White, que ahí estaba el tiempo de su primera venida y de su segunda. Y si no es ahí, ¿dónde? Vamos a concluir con este culto. Acá hay palabras de Moisés muy fuertes en Deuteronomio 32:6. Es un cántico que se tenía que repetir y cantar. Las palabras cantadas son más fáciles de grabar que a veces cuando son escuchadas así llanamente. Con la música todo hay algo, muy maravilloso, muy extraño, misterioso para nosotros, pero son más fáciles de grabar las palabras. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Jeremías 8:5 dice, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Por qué Jeremías le habla a Jerusalén y no a todo Judá? Es un pueblo loco e ignorante. Es pueblo con rebeldía perpetua, todo el pueblo, sí. ¿Pero qué representaba Jerusalén? ¿Dónde estaban especialmente los sacerdotes? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde estaban los grandes maestros del pueblo, las grandes eminencias? ¿No estaban en Jerusalén? Esteban, con su cara de ángel, pero con todo el espíritu y el poder de Elías, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Siempre, con rebeldía perpetua. En un momento, en una época de la historia, en el pasado, siempre. Ayer, hoy y mañana. ¿Ha habido algún momento cuando Dios se ha movido grandemente? Ahí tenemos esos momentos que van totalmente relacionados con lo que se está hablando tantas veces. Cuando Dios envía un mensaje, pues hay un mensajero. Rara vez, y a veces ha sido puede ser cuestión particular, pero como esperan algunos a los 3 ángeles, que sea un ángel real que se aparezca en medio del cielo con una trompeta y diga algo, pues si lo esperamos así, pues mal nos va a ir. Mensaje y mensajero vemos que es una constante, pero cada vez que Dios envía un mensaje, yo quiero ver si alguien se acuerda alguna vez que el pueblo de Dios, como pueblo, y especialmente los dirigentes, porque de ahí después las consecuencias de si el pueblo generalmente lo acepta o no, lo hayan aceptado. ¿El pueblo de Dios aceptó alguna vez a un profeta? A veces los mensajes, la oposición ha sido definitiva y ahí los pueblos han tenido que ser rechazados completamente. No vemos un profeta aceptado realmente por el pueblo de Dios, por los judíos. Es más, cuando vemos uno es en Nínive. Ahora, es verdad que no fue la oposición completa. Es verdad que siguió siendo el pueblo de Dios y esos profetas después se aceptó su palabra y se defendían y como dice Jesús, adornan las tumbas de los profetas, pero los niegan igual que vuestros padres del cual decís ser hijos. ¿Qué pasó luego con la época cristiana? ¿Qué pasó con los reformadores? ¿Qué pasó con los pioneros? Nunca. Que yo recuerde, si alguien recuerda que lo diga, el pueblo, como iglesia, ha aceptado los mensajes de Dios.
Pero Dios tiene paciencia. Hablábamos de 1888. Hay gente que cree que ahí la iglesia adventista fue totalmente desechada. Pues no, es verdad que hubo resistencia de parte de la dirigencia, pero es verdad que ese mensaje después se aceptó. Así como los judíos, muchos mensajes de los profetas los aceptaron, Dios no los desechó. Pero cuando la oposición ya fue contra Jesús, contra la luz, contra el que representaba todo, ya no tenían más oportunidad, no había forma. Podían rechazar a un profeta y después aceptar su verdad, pero si ya rechazaban al Rey de Reyes, al mismo Dios, pues no había forma para ellos. Y la iglesia adventista cumplirá, será la excepción que confirma la regla. Hoy tantos, Víctor comentaba, la escuela sabática de una persona que aceptaba, pero no, que la iglesia hasta el fin, la denominación hablamos. ¿Será la excepción que confirma la regla o seguirá la regla? Pues si leemos la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que fue hecho. Veremos una cita. Esta es la última que tenemos. Claro, es solo una cita, dirá alguno. Bueno, pero esto, como dije, es un esbozo de ver, de esa verdad, de lo que después trataremos de ir rellenando y profundizando los temas que, bueno, si Dios quiere y Él considera lo que se debe hacer, pero de ese paso, de ese transcurso, de ese proceso que hoy no se entiende, de que tanta gente le cuesta entender, de que así como un tercer ángel, hay un cuarto, y que hay nuevas cosas. Un maestro docto, un escriba docto, según Jesús, ¿quién es? ¿El que enseña cosas viejas solo? ¿O el que enseña cosas viejas y nuevas? En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Vemos que hay vírgenes insensatas. Cuando el mensaje llega, ellos ya están fuera. En la manifestación de este poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, Apocalipsis 18, claramente, el mensaje del cuarto ángel, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen? ¿No debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Eso está en Evento de los Últimos Días, es de la Review Herald. Acá vemos gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué nosotros con tantos años no vamos a conocer nosotros al Espíritu de Dios, lo que dice el Espíritu de Dios, los mensajes del Señor? ¿Quiénes pueden ser esta gente que han estado durante tantos años? Pues gente de muchos años en la iglesia adventista, claramente. ¿Y por qué dicen eso? Porque ¿quiénes son los otros que lo predican? ¿Serán que en su mayoría son gente de fuera? ¿O gente que, como algunos, hemos pasado y hemos estado, pero no mucho? Esta palabra es clásica y clara de que son especialmente dirigentes. Dice el mensaje del tercer ángel, no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Gente adventista, aquellos que seguís diciendo que la iglesia denominacional no caerá, pues es hora de dejar un poco de repetir como loro insensateces y realmente estupideces que dicen gente, aunque sean grandes eminencias. Apartad un poco esos prejuicios y mirad la claridad de la Biblia, la claridad de los escritos de Ellen White y la claridad de lo que está pasando en la iglesia adventista, para ver que la iglesia como denominación seguirá la historia de sus antecesoras de todos los tiempos, caerá y de la manera más rotunda. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Así como no hay vuelta atrás para el mundo, ya no hay forma de cambiar el mundo, por más que en las escuelas sabáticas nos quieran hacer creer que sí, si nos unimos y por ahí, bueno, solo cedemos el sábado, todo paz y amor. No, eso va a traer la desolación más grande a toda la humanidad. Pero el pueblo de Dios, si no hubo castigo semejante al de Jerusalén, primero había sido con Babilonia y más fuerte todavía con Roma, pues no va a cambiar la historia con la iglesia adventista. Y eso es justicia, porque de acuerdo a la luz recibida, así se nos juzgará. Y los que creemos en este mensaje, pues ojo también las cosas que creemos de que escuchamos. Está bien escudriñando todo, retener lo bueno y buscar, investigar. Pero
apuntalemos nuestras bases, miremos si las tenemos puestas, si conocemos la historia del pueblo de Dios, si conocemos realmente la doctrina. Veremos si hay algún momento en la historia donde podemos confiar que haya pilares y hitos que son inamovibles, para no removerlo todo y seguir a pastores impíos que están echando por tierra, aunque quieran pasar de fieles, están juntos, aunque separados quizás en sus sentimientos, pero de alguna manera en el mismo espíritu que la confederación y echando por tierra toda la verdad, todo el santuario y llevando a sus fieles hacia Jerusalén y para postrarse a los pies del falso Mesías. Pues hasta aquí ha llegado este culto, espero que sea para bien y que Dios mediante podamos de aquí en adelante ver un poco más la historia y poder sacar también las perlas que siguen estando ahí escondidas. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque solo por tu amor, tu misericordia y tu infinita paciencia podemos estar aquí en pie. Y por eso el mundo puede seguir estando en pie, y por eso puede haber una iglesia que siga estando en pie. Hubiese sido justicia que nos deseches hace mucho tiempo, pero tú no eres como nosotros. Tu amor es incondicional. Has prometido amarnos como al mismo Cristo. Nos das tantas oportunidades como sea posible y solo nos desechas cuando ya te hemos desechado a ti completamente. Gracias, Señor, por esta verdad del cuarto ángel. Gracias, Señor, por cada esperanza en la que este mensaje nos habla. Por este pronto retorno de Cristo, por aquel milenio esperado, por aquella nueva Jerusalén y aquellas bodas del Cordero, junto a todo el pueblo de Dios de toda la historia. Te pedimos tu bendición, Señor, que traigas esa gracia y esa confirmación y que nos ayudes de todas las maneras posibles y nos des esa fuerza y esa convicción de corazón para renunciar realmente a cualquier pecado acariciado, a saber y a entenderlo en nuestra mente no solo, pero también en nuestro corazón, que no valen la pena. Cuida a todo tu pueblo y que también estos mensajes puedan llegar a no solo a los guardadores del sábado que resisten o que no conocen, sino a todo ese pueblo que ahora está en Babilonia, que puedas ir preparando esas mentes para que den el paso en el momento acertado. Te damos gracias y siempre te pedimos que nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.